Opciones de acciones canceladas. La voz de Celeste Warwick resonó por la sala de juntas como una sentencia de muerte. Sus dedos, perfectamente arreglados, deslizaron el documento de rescisión por la mesa de caoba hacia mí. Una sonrisa asomaba en las comisuras de sus labios rojos como la sangre. Cada una de las acciones anuladas. Te irás solo con tu patético paquete de indemnización. La sala parecía dar vueltas. 7 años de mi vida. 7 años de semanas de 80 horas. Cumpleaños perdidos. Relaciones sacrificadas, todo por esas opciones de acciones que se suponía que serían mi libertad financiera. Genesis Biopharmaceutical acababa de salir a bolsa hacía 3 meses, y mis opciones adquiridas valían $2.300.000. Mi plan de escape, mi futuro. Miré el documento, mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una rabia tan pura que sentía como hielo en mis venas. Fue entonces cuando sonreí. El artículo 24.000 millones, dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la adrenalina que me invadía. La trampa de confidencialidad que tu madre firmó cuando te transfirió al puesto de presidenta. La sonrisa de Celeste vaciló por un segundo, pero la capté. Anular mis acciones automáticamente anula tu cláusula de inmunidad de presidenta. Están esperando tu renuncia en la puerta de la sala de juntas. El color se le fue de la cara. Mi nombre es Sienna Rhodes y hasta hace 3 horas, era la directora senior de operaciones clínicas en Genesis Biopharmaceutical. Mi abuela me crió en un pequeño apartamento en Detroit, después de que mis padres murieran en un accidente automovilístico cuando yo tenía 6 años. Ella limpiaba oficinas por la noche y trabajaba como costurera durante el día. Pero nunca dejó que nuestras circunstancias definieran nuestro valor. Me enseñó que entender de dónde vienes no significa quedarte allí. Significa recordar a las personas que te ayudaron a subir mientras asciendes. Esa empatía, esa conexión con la lucha, se convirtió en mi superpoder en un mundo corporativo que a menudo confunde la crueldad con la fuerza. Genesis no siempre fue la máquina fría y calculadora en la que se convirtió bajo el liderazgo de Celeste. Cuando me uní hace 7 años, todavía estaba dirigida por su madre, Vivienne Warwick, una científica brillante que había construido la empresa desde una startup de 2 personas en su garaje hasta una potencia biotecnológica con más de 3.000 empleados. Vivienne creía en las ganancias, claro, pero también creía en un propósito. Nuestra misión era desarrollar tratamientos asequibles para enfermedades raras que las grandes farmacéuticas ignoraban porque los márgenes de ganancia no eran lo suficientemente atractivos. Comencé como coordinadora de ensayos clínicos, gestionando el reclutamiento de pacientes y la recopilación de datos para nuestro fármaco principal, Genesis Mini 7, un tratamiento para un trastorno renal pediátrico raro. El salario era decente, pero lo que me mantuvo allí fueron las opciones de acciones, generosas concesiones que se adquirían en 4 años. Vivienne se aseguró de que cada empleado, desde los conserjes hasta los ejecutivos, tuviera participación. Construimos esto juntos. Nos beneficiamos juntos, decía en las reuniones de la empresa, con los ojos brillantes de genuina convicción. Me entregué al trabajo. Coordiné 17 ensayos clínicos en 5 años, siempre por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Construí relaciones con grupos de defensa de pacientes, superé obstáculos regulatorios con la FDA y formé un equipo de coordinadores que se convirtieron en algunos de los profesionales más respetados de la industria. Mi dedicación no pasó desapercibida. Hace 3 años, Vivienne me ascendió a directora senior de operaciones clínicas, supervisando todos los ensayos de fase tardía en la cartera de la empresa. El ascenso vino con un aumento salarial significativo y, lo que es más importante, una enorme concesión de opciones de acciones, 150.000 acciones a un precio de ejercicio de $2.50 por acción. En ese momento Genesis todavía era privada, valorada en quizás $500 millones. Pero teníamos 3 medicamentos acercándose a la aprobación de la FDA, y los que sabían decían que estábamos ante una oferta pública inicial en 2 años. Si las cosas salían bien, esas opciones podrían valer millones. Salieron mejor que bien. Genesis Mini 7 obtuvo la aprobación de la FDA hace 18 meses. Nuestro segundo medicamento, un tratamiento para un trastorno sanguíneo raro, lo siguió 6 meses después. De repente no éramos solo una startup prometedora.
Éramos una empresa biotecnológica validada con ingresos reales y un camino claro hacia la rentabilidad. Fue entonces cuando Celeste regresó. La hija de Vivien había pasado la década anterior rebotando entre bancos de inversión en Nueva York, construyendo una reputación como una despiadada negociadora que vendería a su propia abuela si el múltiplo EBITDA era lo suficientemente atractivo. Había tenido una participación mínima con Génesis, presentándose a las reuniones de la junta tal vez 2 veces al año, siempre vestida como si fuera a un desfile de modas en lugar de a una empresa biotecnológica. Pero cuando olió el dinero de la oferta pública inicial, regresó corriendo a casa. Vivien tenía 68 años y comenzaba a mostrar signos de fatiga. La junta la había estado presionando discretamente para que nombrara un sucesor. Y a pesar de mis esperanzas de que promoviera a uno de los ejecutivos que realmente habían construido la empresa, ella eligió la sangre sobre el mérito. Celeste se convirtió en CEO 6 meses antes de la oferta pública inicial. El cambio fue inmediato y brutal. En cuestión de semanas, había despedido o forzado la salida de la mitad del equipo ejecutivo, reemplazándolos con Finance Bros de su red de Nueva York, que no sabían nada sobre el desarrollo de medicamentos, pero todo sobre cómo exprimir los márgenes. La declaración de misión de la empresa se revisó, eliminando todo el lenguaje sobre tratamientos asequibles y responsabilidad social. Ahora, se trataba de maximizar el valor para los accionistas y optimizar la asignación de recursos. En buen español, ganancias por encima de los pacientes. Mantuve la cabeza baja y me concentré en mis ensayos. Me quedaba menos de un año para que mi gran concesión de opciones se adquiriera por completo, y luego podría cobrar y marcharme, tal vez comenzar una consultora, ayudar a empresas biotecnológicas más pequeñas a navegar el proceso de desarrollo clínico. Había estado guardando cuidadosamente los detalles de mis ensayos más exitosos, construyendo un portafolio que me haría atractiva para futuros clientes. Celeste notó mi desapego. Quería lealtad, no competencia. Quería gente que aplaudiera su brillantez y ejecutara su visión sin cuestionar. Yo no era ninguna de las dos cosas. El primer disparo de advertencia llegó hace 4 meses. Estaba en una reunión de revisión de la cartera, presentando los resultados de la fase 3 para Génesis Minis 12, nuestro tratamiento para un trastorno neurológico raro que afecta a niños. Los datos eran excepcionales. El medicamento cumplió con todos los criterios de valoración primarios y secundarios con efectos secundarios mínimos. Era exactamente el tipo de avance que había hecho especial a Génesis. Los próximos pasos recomendados, concluí, son solicitar la aprobación de la FDA y comenzar a planificar el lanzamiento comercial. Según la población de pacientes y nuestro análisis de precios, estamos buscando ingresos anuales máximos de aproximadamente $200 millones. Celeste me miró fijamente desde el otro lado de la mesa de conferencias, su expresión ilegible. $200 millones, repitió secamente. Para un medicamento que nos llevó 6 años y $300 millones desarrollar. Es correcto, dije, confundida por su tono. Es una enfermedad rara. La población de pacientes es de solo unas 8.000 en los Estados Unidos, pero esto podría cambiar la vida de. Terminen el programa, interrumpió. El silencio llenó la sala. Lo siento, logré decir. Génesis Minis 12 no cumple con nuestros nuevos umbrales de inversión. Requerimos un retorno mínimo de 3 veces el costo de desarrollo dentro de los 5 años posteriores al lanzamiento. Este medicamento no supera esa barra. Termínenlo y reasignen los recursos a Génesis Minis 19. Génesis Minis 19 era un tratamiento cosmético para la pérdida de cabello, un mercado potencial enorme, claro, pero difícilmente la medicina que salva vidas en la que Génesis había construido su reputación. Celeste, con respeto, tenemos niños en el programa de uso compasivo que dependen de este medicamento. Hemos asumido compromisos con la comunidad de pacientes. No podemos simplemente. Podemos y lo haremos. Su voz era hielo. Esto es un negocio, Sienna, no una caridad. Si no puedes entender eso, quizás no seas la persona adecuada para el equipo de liderazgo en el futuro. La amenaza flotaba en el aire. Mordí la docena de respuestas que me quemaban en la garganta y asentí rígidamente. ¿Entendido? Pero no entendí.
No entendí cómo alguien podía mirar a niños moribundos y no ver nada más que un retorno de inversión inadecuado. No entendí cómo la hija de Vivien se había convertido en esto. Esa noche redacté mi carta de renuncia. Sobreviviría otros 8 meses hasta que mis opciones se adquirieran. Luego me iría de este lugar y nunca miraría hacia atrás. Excepto que el destino tenía otros planes. 2 semanas después, Vivien Warwick murió de un derrame cerebral. Se había ido antes de que llegara la ambulancia, su brillante mente silenciada en un instante. El funeral fue un espectáculo. Celeste se aseguró de eso. Llevaba un traje de Chanel vintage y pronunció un elogio que habría ganado un Oscar, hablando de la visión y el legado de su madre, mientras se posicionaba cuidadosamente como la heredera elegida de esa visión. Me quedé en la parte de atrás de la iglesia viendo esta actuación y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Vivien merecía algo mejor que esto. La empresa merecía algo mejor. Los pacientes merecían algo mejor, pero aún necesitaba que esas opciones se adquirieran. Así que esperé. Celeste consolidó el poder rápidamente después de la muerte de Vivien. La junta, repleta de inversores que solo se preocupaban por la próxima oferta pública inicial, le dio lo que quiso. Reestructuró la empresa, eliminando departamentos enteros y subcontratando funciones críticas. La moral se derrumbó. La gente empezó a irse en masa. Buena gente, gente talentosa que había construido Génesis junto a Vivien. Yo me quedé. 8 meses se convirtieron en 6. 6 se convirtieron en 3. La oferta pública inicial finalmente se llevó a cabo en una fresca mañana de octubre. Genesis Biopharmaceutical comenzó a cotizar a $42 por acción y cerró el día a $58. Mis opciones, con un precio de ejercicio de $2.50, valían de repente más de $8 millones en papel, pero no podía ejercerlas hasta que se adquirieran, y no podía venderlas hasta 90 días después de la oferta pública inicial, según el acuerdo de bloqueo de la empresa. Solo tenía que sobrevivir 3 meses más. Fue entonces cuando Celeste comenzó su campaña para forzarme a salir. Comenzó sutilmente. Mis invitaciones a reuniones clave desaparecieron misteriosamente. Proyectos que había liderado durante años fueron reasignados a sus compinches de Nueva York sin explicación. Mi equipo fue dispersado entre otros departamentos y mi presupuesto se redujo en un 60%. Documenté todo, cada desaire, cada reasignación, cada conversación. Mi abuela me había enseñado a confiar en mis instintos, y mis instintos me gritaban que Celeste estaba construyendo un caso para despedirme antes de que mis opciones se adquirieran. 2 meses antes de la adquisición, hizo su movimiento. Me llamaron a una reunión con Celeste y Hamilton Price, el nuevo director de operaciones que ella había traído de sus días en banca de inversión. Hamilton era todo lo que despreciaba de los trepas corporativos, pulcro, sin alma y completamente convencido de su propia brillantez a pesar de nunca haber desarrollado un medicamento ni dirigido un ensayo clínico en su vida. Siena, necesitamos discutir tu desempeño, comenzó Celeste, deslizando un documento por la mesa. Hemos estado rastreando varias métricas preocupantes en tu departamento. Tomé el documento. Era un plan de mejora del desempeño, un PIP, el beso de la muerte corporativo, 30 días para cumplir objetivos imposibles o enfrentar la rescisión. Estas métricas, dije lentamente escaneando la página, son para proyectos que no he gestionado en 4 meses. Proyectos que fueron reasignados al equipo de Hamilton. Exacto. Hamilton intervino, su voz goteando falsa simpatía. Hemos tenido que limpiar varios desórdenes que dejaste atrás. Plazos incumplidos, presupuestos excedidos, problemas de calidad. Es realmente bastante preocupante. Era una mentira. Cada palabra. Yo lo sabía. Ellos lo sabían. Y ellos sabían que yo lo sabía. Me gustaría revisar los datos específicos que respaldan estas afirmaciones, dije con calma. Archivos de proyectos, informes de presupuesto, documentos de plazos. Estoy segura de que ha habido algún tipo de falta de comunicación. La sonrisa de Celeste era afilada como una navaja. Por supuesto, haremos que el equipo de Hamilton compile todo y lo envíe. Mientras tanto, necesitamos que firmes este PIP, reconociendo los problemas y comprometiéndote con el plan de mejora.
Necesitaré que mi abogado revise esto primero. La temperatura en la sala bajó 10 grados. Eso parece innecesario, dijo Celeste, su voz peligrosamente suave. A menos que estés planeando ser difícil con esto. Estoy planeando ser minuciosa, respondí manteniendo su mirada sin parpadear. He dedicado 7 años a esta empresa. Si mi desempeño está repentinamente en cuestión, quiero entender exactamente qué cambió y por qué. No firmé el PIP. En cambio, contraté a Catherine Wu, una de las mejores abogadas laborales de Boston, y me preparé para la guerra. Catherine era brillante. En una semana había enviado una respuesta detallada al PIP, desmantelando sistemáticamente cada afirmación con la documentación que había guardado a lo largo de los años. También presentó una queja formal ante Human Resources sobre el ambiente de trabajo hostil e incluyó una referencia directa al momento sospechoso del PIP en relación con la fecha de adquisición de mis opciones. Celeste retrocedió. El PIP fue retirado discretamente y me dejaron sola para terminar mi tiempo. Un mes antes de la adquisición, comencé a planificar mi salida. Actualicé mi currículum, me puse en contacto con mi red y programé reuniones con cazatalentos. Había terminado con Génesis. El día en que mis opciones se adquirieran, las ejercería, sobreviviría el periodo de bloqueo de 90 días, vendería las acciones y me iría con suficiente dinero para nunca más tener que trabajar para alguien como Celeste. Debería haber sabido que no sería tan fácil. 3 días antes de mi fecha de adquisición, recibí una invitación de calendario para una sesión de planificación estratégica con Celeste. Sin agenda, sin otros asistentes listados, solo nosotras dos y una sala de conferencias. Casi no fui. Cada instinto me decía que era una trampa. Pero estaba tan cerca de la meta, y no podía arriesgarme a darle ninguna excusa para afirmar que estaba siendo insubordinada. Llegué a la sala de juntas exactamente a tiempo. Celeste ya estaba allí, sentada a la cabecera de la mesa como una reina en su trono. Delante de ella había una sola carpeta. Siena, gracias por venir, dijo señalando la silla frente a ella. Por favor, siéntate. Me senté manteniendo mi expresión neutral. Iré directamente al grano, continuó Celeste abriendo la carpeta. Hemos decidido rescindir tu contrato de trabajo con efecto inmediato. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué motivos? Violación de tu contrato de trabajo. Específicamente las cláusulas de no competencia y confidencialidad. Deslizó un documento por la mesa. Era una impresión de un correo electrónico que le había enviado a un antiguo colega, ahora vicepresidente de una empresa biotecnológica competidora, hace 3 semanas. El correo electrónico era inofensivo, solo chismorreo de la industria y una actualización sobre mi búsqueda de empleo. Pero Celeste había resaltado una frase en amarillo. Los datos clínicos de nuestros ensayos recientes han sido excepcionalmente sólidos, particularmente en el espacio de enfermedades raras. Esto, dijo Celeste golpeando la frase resaltada con una uña impecablemente arreglada, constituye una divulgación de información confidencial de la empresa a un competidor. Es una clara violación de tu contrato de trabajo. La miré con incredulidad. Eso es información pública. Emitimos un comunicado de prensa sobre esos resultados de los ensayos hace 2 meses. El comunicado de prensa discutió datos de alto nivel. Tu correo electrónico implica acceso a información clínica detallada que no ha sido divulgada públicamente. No implica nada. Estaba conversando con un colega. Esa es tu interpretación. Nuestro equipo legal no está de acuerdo. Deslizó otro documento por la mesa. Esta es tu carta de rescisión. Según la sección 7.3 de tu contrato de trabajo, la rescisión por causa justificada resulta en la pérdida inmediata de toda compensación de acciones no adquiridas. Y ahí estaba. La verdadera razón de esta farsa. Mis opciones de acciones. 150.000 acciones que valdrían más de $8 millones, desaparecidas de un plumazo. No puedes hacer esto, dije odiando cómo me temblaba la voz. Esto es completamente fabricado. Solo estás tratando de robar mis opciones antes de que se adquieran. Opciones de acciones canceladas. La voz de Celeste se elevó de repente aguda y triunfante.
Estaba disfrutando esto, alimentándose de mi angustia como un vampiro. Cada una de las acciones anuladas. Te irás solo con tu patético paquete de indemnización. La sala giró. 7 años. 7 años de mi vida intercambiados por nada porque este monstruo quería ahorrarle a la empresa $8 millones. Pero entonces algo hizo clic en mi cerebro. Un recuerdo de hace 18 meses, durante la transición de liderazgo, cuando Celeste asumió el cargo de CEO. Había habido una reunión especial de la Junta para revisar los estatutos corporativos, actualizándolos para reflejar la nueva estructura de liderazgo y prepararse para la oferta pública inicial. Me habían pedido que tomara notas en esa reunión, ya que la secretaria corporativa habitual estaba de baja médica. Me senté en la esquina con mi laptop, registrando diligentemente cada discusión, cada votación, cada enmienda a los documentos rectores de la empresa, y recordé un estatuto en particular, el artículo 24.000 millones. Había sido propuesto por el abogado de Vivien, un viejo y cascarrabias abogado corporativo llamado Arthur Blackwood, que había estado en la empresa desde su fundación. El estatuto fue diseñado para proteger la compensación de acciones de los empleados exactamente de este tipo de extralimitación ejecutiva. El lenguaje era complejo enterrado en jerga legal, pero la intención era clara. Cualquier ejecutivo con autoridad a nivel de presidente que anulara unilateralmente las opciones de acciones de los empleados por razones distintas a la conducta criminal, desencadenaría automáticamente una revisión de su propia compensación y autoridad. Más importante aún, anularía ciertas cláusulas de inmunidad que protegían a los ejecutivos de las demandas de los accionistas. Era la póliza de seguro de Vivien, su forma de asegurarse de que quien la sucediera no pudiera destruir el programa de acciones para empleados que ella había construido, y Celeste no tenía idea de su existencia. Vivien había firmado los estatutos actualizados en uno de sus últimos actos como presidenta, solo unos días antes de su derrame cerebral. Celeste había estado demasiado ocupada planificando el roadshow de la oferta pública inicial como para prestar atención a los detalles de la gobernanza corporativa. Había heredado el título de presidenta junto con todos los derechos y responsabilidades codificados en esos estatutos, incluido el artículo 24.000 millones. Sentí una sonrisa formarse en mis labios, fría y calculadora. Algo gracioso. Espetó Celeste, claramente irritada de que no estuviera rogando o llorando. El artículo 24.000 millones, dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la adrenalina que me invadía. Su expresión parpadeó confusión, luego preocupación. ¿Qué? La trampa de confidencialidad que tu madre firmó cuando te transfirió al puesto de presidenta. Me recosté en mi silla, viendo cómo el color comenzaba a desaparecer de su rostro. Anular mis acciones automáticamente anula tu cláusula de inmunidad de presidenta. Están esperando tu renuncia en la puerta de la sala de juntas. Los ojos de Celeste se abrieron de par en par. Estás mintiendo, lo estoy. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico. Me tomé la libertad de contactar a Arthur Blackwood esta mañana cuando recibí tu misteriosa invitación a la reunión. ¿Recuerdas a Arthur, el abogado de tu madre, el que redactó las enmiendas al estatuto hace 18 meses? Giré mi teléfono para que ella pudiera ver el hilo del correo electrónico. Arthur había respondido en 1 hora, disfrutando claramente la oportunidad de explicar la trampa legal que Vivien había tendido. Según Arthur, continué, el artículo 24.000 millones fue diseñado específicamente para evitar exactamente lo que estás tratando de hacer. Cualquier cancelación unilateral de acciones de empleados adquiridas o casi adquiridas desencadena una revisión automática de la Junta. Durante esa revisión, la inmunidad del presidente contra las demandas derivadas de los accionistas queda suspendida. Observé cómo las implicaciones se hundían. Génesis había salido a bolsa a $42 y cerró ayer a $61 por acción. Los accionistas estaban contentos por ahora, pero ya había rumores de descontento sobre el estilo de gestión de Celeste, el éxodo de empleados experimentados, el alejamiento de la cultura impulsada por la misión que Vivien había construido. Si esos accionistas de repente tuvieran base legal para demandar a Celeste personalmente por mala gestión, por las controvertidas decisiones que había tomado, por la destrucción de valor que su liderazgo había causado bajo la superficie del aumento del precio de las acciones. No lo harías, susurró Celeste. No tendría que hacerlo, respondí.
Artur está obligado por ley a informar las violaciones del estatuto a la Junta. Le reenvié tu carta de rescisión hace una hora. Estaba programado para informar a los directores independientes a las 3 de la tarde. Miré mi reloj. Eran las 3:47 de la tarde. Justo a tiempo. El teléfono de Celeste vibró. Luego otra vez y otra vez. Ella miró la pantalla y observé cómo su rostro se transformaba de un triunfo confiado a ceniza y horror. La Junta está convocando una reunión de emergencia, dije conversacionalmente. Creo que les gustaría discutir tu decisión de anular mi compensación de acciones, entre otras preocupaciones que se han planteado sobre tu liderazgo. Artur mencionó algo sobre violaciones del deber fiduciario y posible fraude de valores, pero estoy segura de que todo es solo un malentendido. Las manos de Celeste temblaban. Ahora, esto es. No puedes. Soy la CEO. Soy la presidenta. No pueden simplemente. En realidad, según el artículo 24.000 millones, pueden. Me puse de pie, recogiendo mis cosas. La cláusula de inmunidad que ahora está anulada era lo único que te protegía de la responsabilidad personal por algunas de tus decisiones más creativas. La terminación de Génesis Minis 12, por ejemplo. ¿Sabías que los grupos de defensa de pacientes presentaron una queja formal ante la SEC al respecto? Alegaron que eliminaste un programa de medicamentos prometedor para inflar artificialmente las métricas de rentabilidad a corto plazo antes de la oferta pública inicial. Eso era una novedad para ella. Pude darme cuenta por cómo sus ojos se abrieron aún más. Sin la inmunidad del presidente estás personalmente expuesta a cualquier demanda de los accionistas que surja de esa investigación. Y Artur me dice que hay al menos otras 6 decisiones en los últimos 8 meses que podrían sentar las bases para un litigio derivado. La Junta probablemente está calculando su exposición ahora mismo y decidiendo si vale la pena la responsabilidad. El teléfono de Celeste sonó. Miró la identificación de la llamada y se encogió. Era Walter Gans, el director independiente principal. Ella no contestó. Probablemente deberías contestar eso, sugerí. Aunque me imagino que querrán tener la conversación en persona. La sala de juntas está justo al final del pasillo, después de todo. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y miré hacia atrás. Celeste seguía congelada en su silla, mirando su teléfono mientras seguía sonando. ¿Sabes lo más triste? Dije. Tu madre construyó algo extraordinario. Creó una empresa que ganaba dinero y salvaba vidas. Construyó una cultura donde la gente se sentía valorada e invertida en la misión. Podrías haber continuado ese legado. Podrías haber sido una líder digna de seguir. Sacudí la cabeza. Pero viste signos de dólares en lugar de seres humanos. Viste a los empleados como centros de costos en lugar de activos, y ahora vas a perderlo todo porque fuiste demasiado codiciosa para dejar que una persona se quedara con lo que había ganado. Abrí la puerta y salí al pasillo. El piso ejecutivo estaba extrañamente silencioso. Todos estaban en la reunión de emergencia de la Junta, o habían encontrado razones urgentes para estar en otro lugar. Mientras caminaba hacia el ascensor, pasé por la sala de juntas. A través de las paredes de cristal, pude ver a Walter Gans y a los otros directores independientes reunidos alrededor de la mesa, sus expresiones graves. Artur Blackwood también estaba allí, con un grueso archivador de documentos delante de él. Walter me vio y asintió levemente. Yo le devolví el asentimiento. El ascensor llegó y entré. Cuando las puertas se cerraron, vi a Celeste salir de la sala de conferencias, su rostro pálido, su paso seguro reemplazado por pasos inciertos hacia la sala de juntas donde la esperaba su ajuste de cuentas. Debería haberme sentido triunfante. Acababa de desplegar un arma nuclear corporativa y la había visto detonar en tiempo real. Pero, sobre todo, solo me sentí cansada. La verdad es que según la ley, el artículo 24.000 millones era un bisturí, no un mazo. No eliminó automáticamente a Celeste del poder. Solo la expuso a la rendición de cuentas. Ella creía que era inmune. Lo que sucediera a continuación dependería de la Junta, de los accionistas, de si los directores independientes tenían el coraje de enfrentarse a ella. Pero yo había hecho mi parte.
Había tirado del hilo que desentrañaría su imperio de crueldad. Catherine Wu me esperaba en el vestíbulo cuando salí del ascensor. Le había enviado un mensaje de texto desde la sala de juntas, avisándole de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Pregúntame cuando sepa si funcionó, respondí. Oh, funcionó. Catherine sonrió. Acabo de colgar con Arthur. La junta está votando si solicita la renuncia inmediata de Celeste. Walter Gans aparentemente está presionando mucho para ello. Resulta que era uno de los amigos más antiguos de Vivien y ha estado buscando una excusa para destituir a Celeste desde la oferta pública inicial. Dejé de caminar. ¿De verdad van a despedirla? Probablemente no despedirla, más bien ofrecerle una opción. Renunciar con elegancia con una modesta indemnización o ser despedida con causa justificada y enfrentar las demandas de los accionistas sin ningún apoyo de la empresa. La sonrisa de Catherine se amplió. De cualquier manera, está acabada. Y Walter dejó claro que cualquier resolución implica proteger tu compensación de acciones. Aparentemente estaba furioso por la forma en que Celeste había estado tratando a los empleados de la vieja guardia. El peso que había estado cargando durante meses se levantó de repente. Mis opciones estaban a salvo. Más que eso, me había protegido a mí misma y posiblemente salvado a Génesis de una mayor destrucción bajo el liderazgo de Celeste. Hay más, añadió Catherine. Walter quiere reunirse contigo mañana. Extraoficialmente mencionó que la Junta está buscando un director de operaciones interino mientras buscan un nuevo CEO, alguien que entienda la misión original de la empresa y tenga la experiencia operativa para estabilizar el barco. La miré fijamente. ¿Quiere ofrecerme el puesto de directora de operaciones? ¿Quiere hablar contigo al respecto? Sin garantías, pero creo que estarías en una posición sólida para negociar. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico del secretario de la Junta de Génesis. Todas las acciones de compensación de acciones tomadas en las últimas 72 horas han sido revertidas, a la espera de la revisión de la Junta de los Protocolos de Autoridad Ejecutiva. Tu calendario de adquisición de opciones de acciones sigue en curso según tu acuerdo de concesión original. Leí el correo electrónico 2 veces solo para asegurarme de que no estaba alucinando. Mis opciones estaban a salvo. $8 millones, todavía en camino de adquirirse en 3 días, y posiblemente una oferta de directora de operaciones que me permitiría ayudar a restaurar Génesis a lo que Vivien había imaginado. El ascensor sonó detrás de nosotros, y me giré para ver quién venía. Era Hamilton Price, el mano derecha de Celeste, llevando una caja de banquero llena de objetos personales de su escritorio. Su cara estaba roja y no hizo contacto visual mientras se apresuraba a pasar por delante de nosotros hacia el estacionamiento. Catherine levantó una ceja. Parece que la purga ha comenzado. Esa noche me senté en mi apartamento con una copa de vino, todavía procesando todo lo que había sucedido. Mi teléfono había estado sonando sin parar. Colegas enviando mensajes de felicitación mezclados con confusión sobre lo que estaba sucediendo a nivel ejecutivo. Reclutadores que de alguna manera ya se habían enterado de que estaba disponible, y una llamada inesperada del propio Arthur Blackwood. Vivien estaría orgullosa, había dicho el viejo abogado, su voz cálida de aprobación. Ella puso ese estatuto en vigor porque conocía a su hija. Esperaba que Celeste estuviera a la altura de las circunstancias, pero se preparó para la posibilidad de que no lo hiciera. Hiciste exactamente lo que Vivien pretendía. Usaste las herramientas que dejó para proteger lo que había construido. Solo estaba protegiendo mis propias acciones, había respondido, incómoda con los elogios. Tal vez. Pero también protegiste a la empresa de alguien que la estaba destruyendo desde adentro. Eso requiere coraje. Después de colgar, saqué una vieja foto que guardaba en el cajón de mi escritorio. Era de mi primer día en Génesis, tomada en un picnic de la empresa hace 7 años. Vivien estaba en el centro del encuadre, rodeada de empleados. Su rostro se iluminaba con una alegría genuina. Yo estaba a un lado, apenas visible, solo otra nueva contratación en una multitud de rostros. Me pregunté qué pensaría Vivien de lo que había hecho. ¿Lo vería como justicia o como traición?
Su hija estaba a punto de perderlo todo porque yo había utilizado un estatuto corporativo como arma. Pero luego recordé Génesis Minis 12, el medicamento que Celeste había eliminado para impulsar la rentabilidad a corto plazo. Pensé en las familias que habían estado contando con ese tratamiento, en los niños que seguirían sufriendo porque Celeste no podía ver más allá del informe de ganancias del próximo trimestre. No había hecho lo correcto. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un correo electrónico de Walter Gans con una invitación a una reunión para las 9 de la mañana del día siguiente. Asunto: el futuro de Génesis. Acepté la invitación y me permití una pequeña sonrisa. A la mañana siguiente llegué a la sede de Génesis a las 8:45 de la mañana. El edificio se sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si una niebla opresiva se hubiera disipado durante la noche. Los empleados que habían estado caminando como zombis durante meses conversaban en los pasillos, sus voces cautelosamente optimistas. Walter Gans me recibió en una pequeña sala de conferencias en el piso ejecutivo, lejos de la sala de juntas donde Celeste había intentado destruir mi carrera hace menos de 24 horas. Siena, gracias por venir. Walter tenía 60 y tantos años, con el pelo plateado y el tipo de rostro curtido que sugería que había visto todos los dramas corporativos imaginables y era demasiado viejo para impresionarse con ninguno de ellos. Iré directo al grano. Celeste renunció anoche, con efecto inmediato. La Junta ha aceptado su renuncia y está comenzando la búsqueda de un nuevo CEO. Asentí sin saber qué respuesta era apropiada. Necesitamos estabilidad en el liderazgo mientras esa búsqueda está en curso, continuó Walter. La empresa se encuentra en un momento crítico. La oferta pública inicial fue exitosa, pero enfrentamos desafíos operativos significativos. La moral de los empleados está por los suelos. Hemos perdido talento clave. Nuestra estrategia de cartera es un desastre. Y francamente la comunidad inversora está empezando a hacer preguntas sobre nuestra dirección. Se inclinó hacia adelante, sus ojos serios. Conocí a tu abuela, Siena. Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué? Doris Rhodes. Trabajó como costurera para la boutique de mi esposa en Detroit durante años. Hizo las alteraciones más hermosas. Podía tomar un vestido de $50 de una tienda departamental y hacerlo parecer alta costura. Walter sonrió al recordar. Cuando me enteré de que te habías unido a Génesis, investigué tus antecedentes. Doris hablaba de ti todo el tiempo, lo orgullosa que estaba de que hubieras obtenido tu título, de que estuvieras trabajando en biotecnología. Falleció. ¿Qué? ¿Hace 4 años? 5. Dije en voz baja, con la garganta apretada. Lo siento. Era una mujer extraordinaria. La expresión de Walter volvió a ser seria. Ella estaría orgullosa de lo que hiciste ayer. No de las maniobras corporativas, aunque eso fue ejecutado de manera impresionante, sino del porqué detrás de todo. No lo hiciste solo por dinero. Lo hiciste porque Celeste estaba destruyendo algo que valía la pena preservar. No confiaba en mí misma para hablar, así que solo asentí. La Junta quiere ofrecerte el puesto de directora de operaciones con efecto inmediato. Prepararemos un paquete de compensación competitivo, incluida una importante concesión de acciones. Tu responsabilidad principal será estabilizar las operaciones mientras buscamos un nuevo CEO. Eso significa reconstruir el equipo de liderazgo, restaurar la cultura y volver a encarrilar nuestra cartera clínica. ¿Qué pasa con la búsqueda del CEO? Pregunté. ¿A quién buscan? La sonrisa de Walter fue perspicaz. Buscamos a alguien que entienda tanto la ciencia como el negocio. Alguien que haya demostrado que puede ejecutar operativamente mientras mantiene la vista en la misión. Alguien que tenga el respeto de la base de empleados y el coraje de enfrentarse a la Junta cuando sea necesario. Hizo una pausa. Buscamos a alguien como tú, Siena. Pero entendemos si necesitas tiempo en el puesto de directora de operaciones primero. Construir una empresa no es una carrera de velocidad. La implicación era clara. Esto era una prueba. Demostrar mi valía como directora de operaciones y el puesto de CEO podría seguir.
Necesitaré traer a mi propio equipo de liderazgo, dije, mi mente ya recorriendo la lista de personas talentosas que habían dejado Génesis durante el último año. Algunas de las mejores personas que tuvimos se marcharon cuando Celeste asumió el cargo. Quiero traerlas de vuelta. Hecho. Tendrás plena autoridad sobre la estructura organizacional y la contratación. Y Génesis Minis 12, quiero reiniciar ese programa. Walter asintió. La Junta ya está preparada para aprobarlo. Hemos recibido interés preliminar de la FDA sobre una vía de revisión acelerada dada la necesidad del paciente. Será costoso, pero es lo correcto. Entonces acepto. Nos dimos la mano, y así pasé de casi perderlo todo a convertirme en la directora de operaciones de una empresa biotecnológica que cotiza en bolsa, valorada en $3.000 millones. La noticia se difundió internamente en una hora. Mi teléfono explotó con mensajes, algunos de felicitación, otros cautelosamente optimistas y algunos que eran claramente personas tratando de volver a caer en mi gracia. Después de meses de evitarme, pasé el resto del día en reuniones consecutivas con los jefes de departamento, tratando de evaluar el daño que Celeste había causado y priorizar lo que necesitaba ser arreglado primero. La imagen que surgió fue peor de lo que esperaba. Programas clínicos enteros habían sido eliminados. Relaciones clave con proveedores habían sido destruidas por los agresivos recortes de costos de Hamilton Price. La reputación de la empresa en la comunidad de defensa de pacientes estaba en ruinas. Pero también había puntos brillantes. La ciencia seguía siendo sólida. Los medicamentos en nuestra cartera de fase tardía seguían siendo viables. Y lo más importante, los empleados que habían sobrevivido a la purga de Celeste estaban ansiosos por un liderazgo en el que pudieran creer. A las 7 de la tarde estaba agotada pero llena de energía. Ya había realizado 3 contrataciones clave, todos exempleados de Génesis que se habían ido durante el reinado de terror de Celeste, y programé una reunión general para el día siguiente para dirigirme a toda la empresa. Mientras empacaba para irme, llamaron a la puerta de mi oficina. Era Thomas Chen. Espera, necesito usar un nombre diferente. Era Thomas Bailey, uno de nuestros científicos senior que había estado en la empresa desde los primeros días. Disculpa la molestia, dijo dudando en la puerta. Solo quería darte las gracias por lo que hiciste por enfrentarte a ella. Solo estaba protegiendo mis opciones. Desvié incómoda con los elogios. No. Thomas negó con la cabeza firmemente. Te enfrentaste a una acosadora que estaba destruyendo todo lo que Vivien construyó. La mitad de la empresa quería hacer lo que hiciste, pero teníamos demasiado miedo. Tú no. Se fue antes de que pudiera responder, pero sus palabras se quedaron conmigo. Quizás había sido valiente. O quizás simplemente había estado lo suficientemente desesperada como para correr un riesgo que resultó exitoso. De cualquier manera, estaba aquí ahora y tenía la responsabilidad de aprovechar al máximo esta oportunidad. 3 días después, mis opciones de acciones se adquirieron justo a tiempo. Las ejercí de inmediato pagando $375.000 por acciones que valían más de $8 millones a los precios actuales del mercado. Pero no vendí. Todavía no. Si iba a reconstruir Génesis, necesitaba tener participación. Los empleados necesitaban ver que su nueva directora de operaciones estaba invertida en el éxito a largo plazo de la empresa, no solo buscando un pago rápido. El periodo de bloqueo expiraría en 67 días de todos modos. Podría esperar. El ayuntamiento estaba lleno hasta la bandera. Me paré en el pequeño escenario de la cafetería, mirando cientos de caras, algunas esperanzadas, otras escépticas, todas esperando ver si yo era la verdadera o simplemente otra ejecutiva que prometería cambios y entregaría más de lo mismo. No voy a fingir que el último año no ha sido difícil. Empecé, mi voz firme a pesar de mis nervios. Hemos perdido a buenas personas. Hemos perdido de vista nuestra misión. Hemos tomado decisiones que priorizaron las ganancias a corto plazo sobre los pacientes a los que se supone que debemos servir. Hice una pausa, dejando que eso calara. Pero lo vamos a arreglar. A partir de hoy, Génesis volverá a sus raíces. Vamos a desarrollar medicamentos que importen para los pacientes que los necesitan, incluso si los rendimientos financieros no son de gran éxito.
Vamos a reconstruir una cultura donde la gente se sienta valorada y escuchada, y lo vamos a hacer juntos. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se convirtieron en algo que se sintió como alivio mezclado con esperanza. Durante las siguientes semanas, trabajé 16 horas al día reconstruyendo lo que Celeste había roto. Reinicié el programa Génesis Minis 12 y llamé personalmente a los grupos de defensa de pacientes para disculparme por la forma en que habían sido tratados. Reestructuré el equipo de operaciones clínicas, promoviendo a coordinadores talentosos que habían sido pasados por alto. Despedí a los peores compinches de Celeste y recuperé a líderes experimentados que entendían la misión de la empresa. La junta me dio una notable libertad para operar, confiando en que sabía lo que había que hacer. Walter Gans me contactaba regularmente ofreciéndome consejos cuando se lo pedía, pero por lo demás, se mantuvo al margen. 2 meses después de mi mandato como directora de operaciones, recibimos la aprobación de la FDA para Génesis Minis 15, nuestro tratamiento para el trastorno sanguíneo raro. Fue la validación de que la ciencia seguía siendo sólida, de que aún podíamos ejecutar a pesar del caos organizacional del año pasado. El precio de las acciones subió a $73 por acción. Mis opciones ahora valían más de $10 millones. Finalmente vendí la mitad de mi posición, usando las ganancias para pagar mis préstamos estudiantiles, comprar una casa modesta y establecer una fundación benéfica a nombre de mi abuela para proporcionar becas a niños de Detroit que siguieran carreras en campos STEM. La otra mitad la conservé porque esto aún no había terminado. 4 meses después de la renuncia de Celeste, la Junta me ofreció oficialmente el puesto de CEO. Acepté. El comunicado de prensa salió a la mañana siguiente y mi teléfono explotó inmediatamente con solicitudes de los medios. La narrativa era demasiado perfecta para que la prensa empresarial la ignorara. Joven ejecutiva supera a jefa despiadada, salva la empresa, asciende a la cima. Pero la realidad era más compleja. Tuve suerte. Suerte de que Vivien hubiera implementado el artículo 24.000 millones. Suerte de que me hubieran pedido que tomara notas en esa reunión de la Junta. Suerte de que Arthur Blackwood todavía estuviera cerca para explicar las implicaciones legales. Y había estado desesperada. Si mis opciones ya se hubieran adquirido, ¿habría tomado el riesgo? ¿Me habría enfrentado a Celeste si no hubiera millones de dólares en juego? Quería creer que sí. Pero no estaba segura. De lo que sí estaba segura era de que ahora tenía una responsabilidad. No solo con los accionistas o la Junta, sino con los empleados que habían permanecido en Génesis durante lo peor, y con los pacientes que contaban con nosotros para desarrollar tratamientos que nadie más tocaría. Mi primera decisión importante como CEO fue reestructurar nuestro programa de compensación de acciones, asegurándome de que cada empleado, desde los conserjes hasta el equipo ejecutivo, tuviera opciones de acciones significativas que realmente se adquirirían. Lo llamé el plan de acciones del legado de Vivien Warwick, y se convirtió en un modelo que otras empresas biotecnológicas comenzaron a copiar. La segunda decisión fue establecer una junta de ética independiente con autoridad real para revisar las principales decisiones estratégicas y asegurar que se alinearan con la misión de la empresa. No más eliminar medicamentos prometedores solo para inflar los números trimestrales. El precio de las acciones de Génesis no se disparó bajo mi liderazgo como podría haberlo hecho bajo alguien más enfocado en los rendimientos a corto plazo para los accionistas, pero creció constantemente. Y lo que es más importante, también lo hizo nuestro impacto. Obtuvimos la aprobación de 3 medicamentos más en mis primeros 2 años como CEO, incluido Génesis Minis 12, el tratamiento para la enfermedad renal pediátrica rara que Celeste había intentado eliminar. Todavía recuerdo el día en que obtuvimos esa aprobación. Celebramos una fiesta en nuestra sede e invitamos a las familias de los pacientes a asistir. Había una niña de 6 años llamada Emma que había estado en nuestro programa de uso compasivo. Había estado en silla de ruedas cuando comenzó el programa. En la celebración, corría por la cafetería llena de energía, sus riñones funcionando normalmente por primera vez en su vida. Su madre me encontró después, con lágrimas corriendo por su rostro. «Salvaste la vida de mi hija», dijo agarrando mis manos. «Los científicos salvaron su vida», desvié. Yo solo me aseguré de que el programa no fuera cancelado. No, negó con la cabeza firmemente. Si no te hubieras levantado cuando lo hiciste, Génesis Minis 12 estaría muerto.
Emma seguiría deteriorándose. Tú la salvaste. Esa noche sola en mi oficina, finalmente me permití llorar. No por tristeza o estrés, sino por el abrumador peso de la gratitud y la responsabilidad. Por eso la lucha con Celeste había importado. No por el dinero o no por el título, sino por momentos como este. Las consecuencias de la renuncia de Celeste fueron menos dramáticas de lo que esperaba. Ella aterrizó de pie, como siempre lo hacen las personas como ella, asumiendo un cargo senior en una firma de capital privado, donde su despiadado enfoque en la reducción de costos fue considerado un activo en lugar de una responsabilidad. Nunca volvimos a hablar después de ese día en la sala de juntas. Hamilton Price y el resto de su círculo íntimo se dispersaron a otras empresas, sus currículos convenientemente ocultando su tiempo en Genesis durante el periodo de transición. Walter Gant sirvió en la junta otros 3 años antes de jubilarse, pero siguió siendo un mentor y amigo. Me dijo una vez que verme reconstruir Genesis le recordaba porque se había enamorado de los negocios en primer lugar, la posibilidad de que las empresas pudieran ser una fuerza para el bien en el mundo, no solo máquinas de extracción de riqueza. Arthur Blackwood falleció 18 meses después de que me convirtiera en CEO. En su funeral, su hija me dijo que uno de sus momentos de mayor orgullo en toda su carrera legal fue ver que el artículo 24.000 millones funcionaba exactamente como Vivien había previsto. Te llamó una luchadora, dijo. Dijo que le recordabas a Vivien cuando era joven. Guardaba una foto de Vivien en mi escritorio, justo al lado de la de mi abuela. 2 mujeres que me enseñaron que de dónde vienes importa menos que lo que haces con las oportunidades que se te dan. Que la empatía y la fuerza no son opuestos. Son fuerzas complementarias que hacen posible un liderazgo real. Mirando hacia atrás, a menudo me preguntan si lo haría todo de nuevo sabiendo los riesgos que tomé. La respuesta es sí, sin dudarlo. No por el dinero o el título, sino porque la alternativa era impensable. Dejar que Celeste robara lo que me había ganado, destruyera lo que Vivien había construido y lastimara a los pacientes que dependían de nosotros. Eso habría sido el verdadero fracaso. Enfrentarme a ella me costó sueño, estrés y años de mi vida. Pero me dio algo más valioso. La prueba de que el sistema no siempre protege a los abusones. A veces, si eres lo suficientemente inteligente y valiente, puedes hacer que funcione para la justicia en su lugar. Si has llegado hasta aquí en mi historia, espero que te haya recordado que la tiranía en el lugar de trabajo no tiene por qué soportarse en silencio. A veces las herramientas que necesitas para defenderte ya están ahí, enterradas en contratos, estatutos o políticas que nadie se molestó en leer cuidadosamente.